Este es el puntapié, digamos, el comienzo de la charla de hoy, que es el olvido como motivo de consulta frecuente y de preocupación en el día a día. Muchas veces los olvidos se manifiestan como una distracción, una falla de atención, una falla de concentración. Por ejemplo, me olvido dónde dejé las cosas, me olvido la llave de gas prendida, las llaves en la puerta, vuelvo a ver si cerré la puerta o vuelvo a ver si cerré bien el auto. Esas son generalmente distracciones, son fallas de atención o de concentración. Muchas veces uno tiene 2, 3, 4 cosas en la cabeza al mismo tiempo, entonces hace que una de esas cosas se olvide y no es realmente un problema de memoria, sino que es un problema de atención y de concentración que se manifiesta a través de un olvido. Y muchas veces sí es un problema de memoria donde uno tiene una dificultad para aprender cosas nuevas, información nueva, almacenarlas en nuestro cerebro y poder utilizarlas más tarde cuando uno lo necesita. Eso sí es un problema de memoria y es lo que uno tiene que detectar, porque cuando más tempranamente uno pueda detectar un problema asociado a la memoria o al resto de las funciones del cerebro, lo que nosotros llamamos funciones cognitivas, mejor nos va a ir, ¿sí? Porque cuando el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, las posibilidades, digamos, de mejorar el problema de memoria y nuestra calidad de vida van a ser mucho mejores. También siempre es frecuente asociar los problemas de memoria con la situación de estrés que uno vive, ¿sí? Con estrés laboral, estrés familiar. Eso generalmente también produce dificultades en la memoria en el día a día y hace que uno tenga más olvidos de la cuenta. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos olvidos? Bueno, primero plantearnos si esto es normal, hablarlo con la familia, y si uno tiene un médico de cabecera de confianza, un médico referente, por supuesto que ese va a ser la persona a la que primero vamos a tener que contactar y el que nos va a permitir orientarnos y decidir dónde vamos a consultar por el problema de memoria. Hay un montón de estudios que se hacen que permiten ver si esto es propio de la edad o no, ¿sí? No siempre, o sea, si bien con la edad hay olvidos propios, ¿sí? Hay una declinación en las funciones de la memoria y de la atención. Esa declinación siempre está dentro de lo que uno espera como normalidad. Está demostrado que las personas de mayor edad tienen una disminución de la velocidad de procesamiento, o sea, necesitan más tiempo para recordar, pero pueden recordar de la misma manera o la misma cantidad de información que una persona joven. La única diferencia entre la persona joven y la persona mayor es en la velocidad que requiere recordar esas cosas, esos eventos, o los recursos atencionales que utiliza están un poco disminuidos. Entonces eso hace la diferencia entre el adulto joven y el adulto mayor, ¿sí? Pero siempre dentro de un esquema de lo que uno considera normalidad. Cuando el olvido va más allá de lo esperado para la edad, es cuando uno tiene que abrir los ojos, hacer controles, hacerse los estudios y chequearlo. Es como cuando uno va al médico, le toman la presión y la presión está alta. Y uno no se va tranquilo a la casa, ¿sí? Se vuelve a tomar la presión, se lo controla, se piden estudios para ver si hay una afectación o una complicación por la presión alta, ¿sí? A nadie se le ocurriría, por ejemplo, una diabetes, no tratarla. Esto pasa lo mismo, o sea, la manera que uno tiene para evitar las complicaciones asociadas a los problemas de memoria es primero estudiarse, hacerse todas las cosas que pide el médico, hacer un taller de memoria en una estimulación y seguirlo en el tiempo, digamos. Es elemental el seguimiento, el tratamiento, como la presión, como la diabetes, como cualquier enfermedad crónica. Si uno no lo detecta a tiempo, no lo trata a tiempo, las complicaciones ocurren antes y las complicaciones más graves también. Esa es la idea entonces de hacer una detección temprana. En cuanto a las medidas saludables que uno puede hacer para evitar los problemas de memoria, obviamente son siempre los controles clínicos, los controles de los factores de riesgo vascular, ¿sí? Es muy frecuente la asociación de lo que es el corazón y el cerebro, o sea, los mismos factores de riesgo que le hacen mal al corazón también le hacen mal al cerebro. Por ejemplo, la presión alta, la diabetes, es decir, el aumento del azúcar en la sangre, el colesterol alto en la sangre, todas las enfermedades coronarias y cardíacas, son todos factores que al cerebro también le hacen mal, como así también le hacen mal al corazón, ¿sí?
A ninguno no dudaría en ir al médico cuando tiene un dolor de pecho, cuando la presión está muy alta y le duele la cabeza, ¿sí? No hay tanta conciencia con las enfermedades neurológicas, con los problemas de memoria. Entonces, estas charlas en realidad están destinadas a hacer una concientización sobre la importancia de conocer los síntomas neurológicos, de conocer las enfermedades neurológicas, de conocer que hay medidas de prevención y de rehabilitación y de estimulación, sobre todo para evitar que estas enfermedades empeoren o que avancen o que generen complicaciones. Dentro de las medidas que uno puede hacer de prevención, obviamente dijimos la primera son los factores de riesgo vascular y el control clínico periódico. Tratar de tener una actividad intelectual activa, ¿sí? Cosas que uno generalmente hacía, por ejemplo, leer, hacer crucigramas, hacer sopas de letras, sudoku, o sea, esas actividades también están bien, o sea, si uno siempre las hacía y las sigue haciendo, es muy bueno. También siempre se recomienda hacer actividades nuevas, novedosas, que resulten un desafío para el cerebro, actividades que no estábamos acostumbrados a hacer y que las empezamos a hacer ahora. También es una buena estrategia de estimular el cerebro. Actividades de ocio, sobre todo las actividades grupales, las actividades recreativas, también tienen un efecto muy beneficioso en lo que es la memoria y las funciones cognitivas en general. Y la actividad física, aunque no lo quieran creer, la actividad física hay mucha más evidencia, hay muchos trabajos científicos que hablan de que tener una actividad física regular mejora la función cognitiva o la mantiene en aquellos que ya tienen una declinación cognitiva. Y está demostrado que una actividad física, cuando se comienza a edades bien tempranas, ejerce un efecto que se mantiene a lo largo de la vida para prevenir los problemas cognitivos. Así que la actividad física, ya sabemos obviamente los beneficios de hacer una actividad física regular, y esto es no ir a caminar una vez cada tanto, ¿sí? Sino mantener una actividad regular por lo menos 3 veces por semana, media hora o 40 minutos cada vez que uno hace la actividad física como mínimo. Eso está demostrado que mejora todas las funciones cognitivas. Ni hablar la dieta, o sea, mantener una dieta saludable, sana, balanceada, con frutas, verduras y una proporción adecuada de carnes y grasas, también mejora todo lo que es la memoria y el funcionamiento cognitivo. Obvio, si estas medidas uno las puede aplicar desde joven, mejor, porque esto no es que es de un día para el otro que uno empieza a comer sano, empieza a hacer actividad física y evitamos todos los problemas. Es generalmente acumulativo, o sea, a medida que van pasando los años y uno asegura estas medidas saludables, mejor le hacemos al cerebro y al resto de los órganos, obviamente al corazón, ¿sí? Y a todo lo demás. La idea de esta charla entonces es dar un pantallazo de qué medidas podemos hacer para estimular, qué ejercicios están recomendados para estimular la memoria y el resto del funcionamiento cognitivo. Y bueno, y después pueden hacer todas las preguntas que quieran o contarnos las experiencias que tengan, que también a nosotros nos sirve un montón. Ahora las dejo con la licenciada María Eugenia Martín. Ella trabaja acá en Fleni hace mucho, así que tiene mucha experiencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decía Julieta, hay evidencia consistente de estos puntos, ¿no? Que el ejercicio físico, el ejercicio intelectual, una buena dieta y nutrición y las actividades sociales, recreativas o de ocio ayudan al funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y todos estos factores tienen que empezar mucho tiempo antes y durante mucho tiempo para que sea eficaz para el cerebro. Hay dos términos importantes en los que nosotros nos sustentamos, y los estudios científicos se sustentan de que el ejercicio cognitivo ayuda al rendimiento en la memoria, que están basados en la neuroplasticidad y en la reserva cognitiva. Por un lado, la neuroplasticidad significa que es la capacidad del cerebro de generar nuevas conexiones neuronales, siempre y cuando uno se enfrente a estímulos que sean novedosos, variados, que impliquen un desafío para cada uno y que sean un esfuerzo para cada uno. O sea, esto implica que puede ser cualquier tipo de actividad.
Por ejemplo, si a mí me dicen que tengo que aprender a tocar un instrumento, para mí eso va a ser un desafío y un esfuerzo porque no tengo idea. Para otra persona que es profesora de música no va a ser un desafío, pero esto es de acuerdo a la singularidad de cada uno, ¿sí? Pero siempre tiene que ser un novedoso, un desafío, ser variado y tiene que implicar un esfuerzo para cada uno. Entonces los seres humanos podemos crear nuevas conexiones neuronales durante toda la vida, ¿sí? Antes se creía que solamente los niños podían, a medida que iban adquiriendo el aprendizaje, las neuronas se iban conectando entre sí. Y durante los aprendizajes nuevos, las neuronas van a hacer conexiones. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran esto, yo voy a empezar a leerlo y después van a seguir ustedes. No sé si alguno los conoce, pero dice: cierto día de verano estaba en la playa observando dos chicas brincando en la arena. ¿Ustedes lo pueden seguir? Sí. Bueno, lo último es que dice saludos y besos, pero por ahí al principio parece chino, pero después rápidamente el cerebro lo aprende, ¿sí? Después otro de los constructos que les nombraba que son importantes es el de reserva cognitiva, ¿sí? Que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de resistirse a que se noten, digamos, los síntomas si hay algún daño cerebral, ¿sí? Por ejemplo, hay dos personas que tienen, digamos, un daño cerebral. La que tiene más reserva cognitiva se le da a notar menos, porque tiene más capacidades para compensar las dificultades, ¿sí? Y lo importante igual de esto es que hay factores que ayudan a la reserva cognitiva y también a la neuroplasticidad, que son, como nombrábamos antes, la actividad física, la educación, las interacciones sociales, la ocupación y la estimulación cognitiva constante, ¿sí? Y sostenida en el tiempo. Después hay otro punto importante, antes de pensar que uno tiene dificultades en la memoria, que es la atención. La atención siempre es una actividad que dirige, participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, porque las funciones cognitivas son varias. La memoria es una de ellas, pero también está la atención, la concentración, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Entonces, si nosotros no tenemos una buena atención, la información nunca va a acceder para después ser recordada, ¿sí? Entonces, el primer punto para adquirir información o por recordar las cosas es tener una buena atención. Y la atención siempre es dirigida, uno presta atención a algo, ¿sí? Para poder incorporarlo. Si nosotros no tenemos una buena atención, va a afectar nuestra percepción y por lo tanto también nuestra memoria. Entonces vamos a ver un video. Yo creo que ustedes traten de contar y traten de ver qué pasa con el mago este, ¿sí? No importa lo que dice, ¿eh? Ustedes miran. Bueno, ¿qué pasó? Cambió de $1 a 100, sí, muy bien. Pero bueno, ahora vamos a ir con el video para atrás y van a ver todo lo que pasa alrededor de este mago. Si ustedes vieron, yo lo que hice es focalizarles las atenciones qué pasaba con los billetes, pero ustedes miren todo lo que pasó atrás y nadie se dio cuenta. Yo tampoco la primera vez que lo vi, ¿eh? Esto es desde otra cámara, ¿no? Entonces le cambian todo el lugar, aparece otro escenario. Pero eso no se vio antes, ¿o sí?
se vio de la cámara de cerca, pero si nosotros lo volvemos a ver, después vamos a ver que sí pasa todo eso. Pero nadie lo vio porque estaban focalizando la atención en el dinero, ¿sí? Cambia el sombrero, cambia el pañuelo, cambia la mesa, ¿sí? Entonces, nosotros cuando focalizamos la atención, nos concentramos tanto en alguna cosa que a veces dejamos de lado lo que pasa alrededor, ¿sí? Bueno, hay factores que alteran la atención, que son el estrés, el cansancio, el desinterés y la enfermedad, y hay factores que favorecen la atención, ¿sí? Por ejemplo, tener un descanso adecuado, evitar los distractores externos, si uno quiere concentrarse y leer algo que, bueno, que no esté sonando el celular, que no esté la radio prendida. Y también los factores internos, si uno está ansioso, está angustiado, está muy contento, estos son factores internos que van a repercutir en nuestro nivel atencional. Entonces, con lo que tiene que ver con el video es que nosotros tenemos que tratar de tener una mirada activa y focalizarnos en lo que queremos entender, pero también a veces pensar que pasan cosas alrededor que se nos pueden pasar, ¿sí? Como pasó con el mago. Entonces, si ustedes miran esta foto, un ratito, unos minutos, segunditos, y yo después les hago estas preguntas. ¿Hay un hombre en la escena? Sí. ¿Qué tiene en la mano? ¿Y de qué color son los moños de las bailarinas? Bueno, pero ahora, si yo vuelvo la foto para atrás, ustedes van a focalizar la atención en los moños de la bailarina, que es lo que no sabían, ¿sí? Claro, es de todos los colores, ¿sí? Bueno, entonces vemos la atención, que también tiene que ver con la percepción, y los sentidos, ¿sí? Los sentidos son lo que nos pone en contacto con el mundo externo. Entonces, si nosotros queremos ingresar información o recordar de algo, tenemos que prestar atención, poner todos nuestros sentidos, poner todas nuestras percepciones, ¿sí? En cuanto a la percepción, por ejemplo, si yo les digo que me digan que ven acá, ¿y ven el hombre? Sí. Ah, bueno. Pero hay muchas más cosas también. Bueno, ¿y acá? ¿Ven un hombre y una mujer? ¿Y ven los mexicanos? ¿Y ven la botella Aro? Bueno, muy bien. ¿Y acá? ¿Ven un bebé escondido? Allá están las patas y acá la cabeza. Bien, entonces, hay diferentes tipos de memoria. La memoria tiene diferentes estadios, o sea, uno tiene que prestar atención, se incorpora la información, en algún momento determinado la tenemos que evocar esa información. Y la memoria está relacionada al aprendizaje, pero nada de esto es posible si no prestamos la atención merecida, ¿sí? Bueno, y después, en cuanto a la memoria puntualmente, muchas veces las personas empiezan a venir a pasar el tiempo, se empiezan a preguntar: ¿por qué no tengo problema en recordar las cosas que pasaron hace mucho tiempo y me puedo recordar las cosas que pasaron recientemente? ¿O por qué algunas palabras no me salen? ¿O por qué, aunque conozca cierta información, la mente se pone en blanco cuando quiero decirla? ¿O por qué me cuesta evocar nombres de la gente aunque las conozca? ¿O por qué puedo recordar las caras de la gente perfectamente y no recordar el nombre? ¿O por qué después de un rato me acuerdo de ese nombre viene? Bueno, son todas preguntas que se suelen hacer las personas, ¿no? A medida que pasan los años. Y esto está mostrando que la memoria no es una sola, que la memoria tiene distintas funciones y que algunas funciones pueden estar afectadas y otras no, ¿sí? A veces, a medida que pasa el tiempo, es normal que algunos olvidos sucedan, y como decía Julieta, que hay olvidos que son benignos y hay otros olvidos que no, que ahí hay que por ahí preocuparse. Entonces, hay diferentes tipos de memoria, entonces va a haber diferentes tipos de olvidos. O sea, que yo me pueda acordar lo que pasó hace 20 años es una memoria, y que yo no me puedo acordar lo que pasó ayer es otra memoria, ¿sí?
Entonces va a haber diferentes estrategias para compensar las dificultades. Y esto tiene relación con los olvidos que son benignos y los olvidos que son más patológicos para la edad. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Primero está todo lo que tiene que ver con las estrategias de memoria, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con anotar, usar agendas, o ponerse alarmas, usar el teléfono, los calendarios. Esto tiene que ver y nos ayuda sobre todo a planificar y a organizarnos en lo que tenemos que nosotros hacer, ¿sí? Y además, en el momento que nosotros anotamos estamos prestando más atención, entonces probablemente después por ahí no nos tenemos que fijar qué tenemos que hacer, porque como prestamos mucha atención en el momento que lo anotamos, después ya queda almacenado. Después, por ejemplo, si uno dice, bueno, no encuentro la factura de Telecom y este es el escritorio, bueno, no, porque la desorganización y el desorden no van de la mano de la memoria, para nada. Después también, hoy está muy de moda hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Lo que se llama multitasking. Entonces, si uno está haciendo 300 cosas a la vez, probablemente haya algo que se nos escape, ¿sí? Después también se puede tratar de asociar, hacer asociaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos que recordar el Julio Iglesias, bueno, lo asociamos con una iglesia. ¿Sí? Tratar de asociar con cosas que para nosotros sean muy familiares. La información nueva, tratar de asociarla con las cosas que sean bien familiares para nosotros. Y así, a veces uno se acuerda de la asociación y después uno puede evocar el nombre o lo que quiera recordar. Después tratar de visualizar, o sea, hacer como fotos mentales de lo que uno quiere recordar. Acá estamos usando más el hemisferio derecho, el que es el hemisferio de la creatividad, de las imágenes. Entonces, si hacemos visualizaciones es más fácil que podamos recordar después también. Después otra estrategia es, por ejemplo, agrupar, o sea, agrupar las cosas por categorías que nosotros queramos recordar. Y esto ayuda a codificar, a almacenar mejor la información y después posteriormente poder evocarla, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de viaje y preparamos una valija, generalmente lo hacemos agrupando. Decimos, bueno, ¿qué llevo de abrigo? ¿Qué llevo de parte de abajo de ropa? ¿Sí? Y después, bueno, anotar todo lo que sea posible, mejor. Evitar los distractores, por ejemplo, este señor que está manejando, tomando café, hablando por teléfono, o la chica que está mirando la tele, que, claro, que va a batir el pescado. Y después hay una memoria que generalmente es la queja más frecuente y es normal que a cierta edad se vaya disminuyendo y se llama memoria de trabajo, ¿sí? Es molesto, sí, que es cierto que es molesto, pero bueno, en cierto rango es normal que un poco disminuya. Tampoco se debe esperar que esta memoria sea igual a que antes que los 20 años, ¿sí? Por ejemplo, es una memoria que nos permite leer un libro y tener la continuidad de poder leerlo, o por ejemplo de tener un número en la mente durante un tiempo, ir al teléfono y marcarlo, ¿sí? Mantener una conversación, o seguir el hilo de una película en el cine, o por ejemplo, ¿vieron cuando estamos en una habitación y decimos voy a la cocina porque tengo sed, y uno llega a la cocina y dice ¿qué vine a buscar? Bueno, esa es la memoria de trabajo, porque tenemos la información en la mente durante un tiempo chiquito y cuando llegamos a hacerlo, podemos hacerlo. Si nos olvidamos es que la memoria de trabajo falló. Esta memoria es muy lábil a las distracciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el número de teléfono en la mente, lo vamos repitiendo y en el medio alguien nos habla, seguramente después nos olvidemos y lo tendremos que volver a buscar, ¿sí? Entonces esta memoria es normal que esté un poco descendida. ¿Y cómo se practica esta memoria? Por ejemplo, diciendo los meses del año en orden inverso, diciendo los días de la semana en orden alfabético, todo lo que tenga que ver con mantener la información en la mente para poder llegar a un resultado. Los cálculos mentales también utilizamos la memoria de trabajo. Bueno, después también, como decía Julieta, hay que tratar de evitar el estrés, porque el estrés es un factor que altera la memoria. ¿Y cómo ejercitar? Bueno, cada uno en sus casas puede ejercitar, por ejemplo, con juegos de mesa, como el Scrabble, el tabú, que es un juego de palabras, el ajedrez, las damas, el dominó, juego de cartas, el tangram, que es un juego para jugar de a dos, rompecabezas, torre de Hanoi, que es otro juego para jugar solos,
Trabados, que también es otro juego para jugar solos. Después está todo lo que tenga que ver con el mundo lo que llamamos el mundo del pasatiempo, que son los sudoku, sopa de letras, los kusigamas, los autodefinidos, los laberintos, buscar las diferencias. Bueno, esto es lo que también decía Julieta, de hacer ejercicio físico, de tener una buena alimentación, de mantener vínculos sociales, no fumar, tener actividades intelectuales o mentales, tener cierto grado de espiritualidad, tener amigos, relajarse, tratar de socializar, tratar de controlar las situaciones con humor y risa y tener un pensamiento positivo. Esto es todo evidencia, son estudios científicos que muestran cómo la actividad física, las actividades sociales, las actividades recreativas influyen en nuestro cerebro positivamente, y siempre que toda actividad cognitiva que demande un esfuerzo extra, aun cuando el éxito de la tarea no sea alcanzado, es un excelente alimento para la plasticidad cerebral. El mantenimiento de un cerebro activo se nutre del desafío, la novedad y la exigencia, ¿sí? Bueno, acá están los consejos que los tienen escritos ahí, en las hojas que les dieron. Estos son algunos ejercicios que también pueden hacer. Por ejemplo, utilizar la mano izquierda para cepillarse los dientes, si son diestros, ¿no? Concentrarse en los sabores sutiles de los alimentos. Mire esa es difícil. Mire una foto y escriba con 10 adjetivos. Memorice números de teléfonos. Memorice las listas del supermercado. Busque una palabra nueva y utilícela en conversaciones. Escuche una noticia y coméntesela a un amigo. Realice un resumen escrito de alguna película o de un libro que esté leyendo. Busque una palabra y piense otras palabras que signifiquen lo mismo, que comiencen con la misma letra. Por ejemplo, formar una palabra cuando vean las patentes del auto y concentrarse en los detalles de las cosas. Bueno, como resumen, entonces, como decíamos, la actividad física, la buena alimentación, mantener vínculos sociales y un entrenamiento cognitivo y intelectual. Siempre tener alguna actividad que para uno implique un desafío. Después, lo que vimos en esta charla es que hay que tratar de maximizar el nivel atencional, maximizar los sentidos y la percepción, ser observadores activos, mantenerse activos cognitivamente y utilizar estrategias de memoria, ¿sí? Recuerde que siempre que se exponga una actividad novedosa, exigente, desafiante y estimulante, usted está ejercitando su cerebro. Bueno, gracias. Sin vergüenza. Perdón, ¿cómo es leer al revés? Por ejemplo, dan vuelta así al libro o lo que quieran leer, así. Por ejemplo, en la pantalla pongo... Así. Bueno, con una pantalla es medio difícil. Claro. Darlo vuelta así. Claro. Anotar, agendar. ¿Es bueno agendar o es mejor ejercitarlo con la memoria? Sí, es bueno porque, o sea, anotar en una agenda o llevar un reporte diario permite organizar y planificar. Y eso también es un estímulo, digamos. Y además uno lo puede hacer inicialmente, y una vez que uno desarrolla la estrategia y mejora la atención, después lo puede dejar de hacer. Pero por supuesto que es bueno anotar. Voy a agregar algo. ¿La memoria es genéticamente hereditaria? Le agrego algo a la pregunta ya. Esa es una pregunta muy frecuente que se hace, porque a veces se piensa que usar estrategias de memoria como anotar o tener un calendario es como hacer trampa. Pero en realidad no, porque cuando uno está anotando, está fijando la atención en el momento que anota. Entonces, como está fijando la atención, es más probable que se guarde mejor esa información y que después ya se acuerde uno a qué hora tenía que hacer tal cosa, por ejemplo, ¿sí? Sí, la pérdida de memoria si es genéticamente hereditaria. Bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con las enfermedades y las aptitudes individuales
está determinado genéticamente, ¿sí? Pero no todo es genética, sino que los factores ambientales son los que determinan cómo esa genética se expresa. Eso no solamente a nivel neurológico, sino a nivel de todo del cuerpo humano. O sea que a lo largo que uno va creciendo, todos los estímulos ambientales y los factores ambientales van a ir modulando esa expresión de genética, de nuestro material genético. Y eso es lo que la licenciada nos contaba de lo que es la reserva cognitiva, ¿sí? La reserva cognitiva, que está determinada por un lado por el tamaño cerebral, por las cantidades de neuronas que tiene el cerebro, eso sí está determinado genéticamente, pero las conexiones entre las neuronas, la transmisión entre las neuronas, eso generalmente, además de estar determinado genéticamente, está influenciado por variables ambientales, por ejemplo el nivel educativo, el ambiente no compartido con la familia, los factores de riesgo que se van sumando a lo largo de la vida, el tipo de actividad laboral, el tipo de vínculo familiar, social. Todos esos factores que no son genéticos, son ambientales, influyen en la expresión genética de este tipo de trastornos. Y otra cosa es hablar de las enfermedades más frecuentes que afectan la memoria. Algunas, entre un 5 y un 10%, son genéticamente determinadas, o sea que se heredan por una mutación, por una alteración genética, pero la mayoría de las enfermedades que están vinculadas a la memoria son de origen esporádico, ¿sí? No hay una transmisión de generación en generación. Está esto que está determinado genéticamente y los factores ambientales contribuyen a la expresión del problema. Las enfermedades esas de las que acaba de nombrar, ¿sería el Alzheimer? Claro, la causa más frecuente de enfermedad degenerativa del cerebro que afecta a la memoria es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La mayor parte de los casos de enfermedad de Alzheimer son esporádicos. No se sabe cuál es la causa, si es una enfermedad degenerativa del cerebro, es una enfermedad incurable por ahora, pero sí se puede hacer todo lo que estuvimos hablando recién, de la detección temprana y el tratamiento oportuno. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, pero hay un montón de otras causas, incluso reversibles, que por eso es importante el estudio inicial para descartar esas causas que son reversibles. ¿Cuáles son los estudios iniciales que se hacen para determinar si puede haber una posible enfermedad que está viniendo? Sí, perfecto. El estudio inicial siempre es, bueno, una evaluación clínica y neurológica por parte del médico, eso es muy importante. Un laboratorio donde uno pide generalmente análisis de sangre de cuestiones clínicas, cuestiones metabólicas que pueden afectar la memoria y las funciones cognitivas, por ejemplo, cuando no nos funciona bien la tiroides y tenemos un hipotiroidismo, cuando hay un déficit de algunas vitaminas como la vitamina B12, o una alteración en algunos metabolitos de la sangre como es el calcio, el fósforo, algunas infecciones. Entonces uno está obligado a pedir un laboratorio. Muchas veces viene al neurólogo y dice: uy, la doctora me pide un laboratorio, y se sorprenden. Y sí, porque uno tiene que empezar por lo básico y asegurarse que las cosas básicas y más simples y que uno puede revertir estén correctas. Y los otros estudios son una neuroimagen, generalmente se pide una resonancia, si no se pide una resonancia se pide una tomografía. Y el otro elemento muy importante para caracterizar esto que estuvimos hablando y que Maus nos estaba contando de la diferencia entre lo que es un problema de atención, un problema de concentración, un problema de memoria, es una evaluación neurocognitiva, ¿sí? Una evaluación que mide objetivamente cómo está funcionando la memoria y el resto de las funciones. Esa medición objetiva de nuestra memoria se compara con personas de nuestra misma edad, nuestro mismo nivel educativo, y se ve si está por debajo o dentro de lo esperado para la edad. Y uno puede describir clínicamente qué es lo que está pasando con la memoria. Es mediante un test, ¿no? Es un test, exactamente. La evaluación cognitiva es una serie de test que miden memoria, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas. ¿Cómo influye la depresión en la pérdida de memoria? Sí, la depresión es un elemento muy importante. Generalmente la evaluación neurocognitiva tiene escalas o test para medir los síntomas anímicos, los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión.
y uno en la consulta clínica siempre interroga sobre síntomas depresivos o síntomas ansiosos, ¿sí? Obviamente un cuadro depresivo hace que uno no esté prestando la misma atención que cuando uno está bien de ánimo, ¿sí? No se concentra bien, no tiene ganas de recordar algunas cosas o de almacenarlas, y por lo tanto siempre uno debe tratar un cuadro depresivo y después reevaluar a ver si una vez que mejoró los síntomas depresivos, si la memoria también mejoró en forma proporcional a la mejoría anímica. Pues muchas veces también el cerebro no solamente regula la memoria y las funciones cognitivas, sino que regula nuestra conducta, nuestras emociones, nuestra toma de decisiones. Entonces, por ahí el síntoma anímico también es un síntoma de que algo no está bien. Entonces, se debe estudiar igual que un problema de memoria. ¿El parche surte algún efecto sobre el Alzheimer? El parche sí es una de las medicaciones aprobadas para los problemas de memoria. Sí, en realidad no previene problemas de memoria, sino que uno indica el parche cuando hay un problema cognitivo, un problema de memoria que va más allá de lo esperado para la edad y que uno considera que con esa medicación vamos a evitar que el problema de memoria empeore. Es una de las medicaciones disponibles. Encontrando una estabilidad en una enfermedad cognitiva, ¿qué importancia tiene luego de eso el tema del psicólogo? Con el tema de la depresión y no se encuentran, como por ahí no se encuentran los problemas, de dónde vienen, qué importante es eso. Sí, el psicólogo tiene un rol importante. O sea, el psicólogo que hace una terapia psicológica, un acompañamiento psicológico es muy importante, no solo para la persona que tiene el problema de memoria, sino también para la familia y el entorno, porque permite ayudar a contener, digamos, todo el problema de memoria y la enfermedad, cuando hay una enfermedad de estas características presentes en la familia. Y además nosotros tenemos psicólogos que son en realidad neuropsicólogos y que son los que están vinculados a la rehabilitación de la memoria. Entonces siempre un abordaje de una enfermedad de memoria es integral y es multidisciplinario, y obviamente no es solamente un médico que interviene, sino que lo aconsejable sea que intervenga un psicólogo, un neuropsicólogo y todos los médicos o profesionales de la salud que están vinculados a la memoria. Sería ideal armar un equipo interdisciplinario. ¿Qué grado de efectividad ustedes le adjudican al ginkgo biloba en la memoria? ¿Cómo? El ginkgo biloba, bueno, es una medicación, digamos, que no está aprobada para prevenir problemas cognitivos ni problemas de memoria. Es una medicación que tiene muchos estudios que no tienen ningún efecto adverso, o sea, no traen ninguna complicación, pero tampoco hay una evidencia fuerte que apoye una mejoría en el funcionamiento de la memoria y el resto de las funciones cognitivas. Como conclusión, no hay ni evidencia a favor ni en contra, pero no está aprobado no demostró que previene o que mejore un problema cognitivo. Por lo tanto, como es una medicación de venta libre, si la persona lo quiere tomar, no hay ninguna contraindicación. Pero por lo general, si ustedes vienen a nuestra consulta, nosotros no se lo vamos a indicar como un tratamiento, digamos, para el problema cognitivo. Por favor.